El mensaje llegó a las 21:47. Una frase corta, como si no tuviera importancia. Lo llevaré a la fiesta de Navidad de la empresa, solo para evitar situaciones incómodas. Me quedé mirando la pantalla hasta que la luz azul me lastimó los ojos. Me dije que lo había leído mal. Me dije que era una broma vieja de fin de día. Pero no. El punto seguía parpadeando. Ella volvía a escribir. En el trabajo todavía creen que estoy casada. No quiero que nadie se entrometa en mi vida privada. Sentía el pecho oprimido. 9 meses juntos. 1 mes desde que dijo que había solicitado el divorcio, y ahora decidía aparecer con su exmarido, delante de sus compañeros, para mantener intacta la imagen perfecta. ¿Y yo? Un nombre que no existía en la fiesta, una sombra que nadie mencionaba. Escribí unas palabras. ¿Por qué él y no tú? Y las borré. Volví a escribir. ¿Podemos hablar? Y también las borré. Solo quedaba el sonido de mi respiración, mezclado con cada oleada de pensamientos que se negaban a ordenarse. Algo se rompió, algo pequeño pero perceptible. No por la fiesta, no solo por su ex, sino porque la verdad salió a la luz. Cuando necesitaba mantener su imagen, yo no estaba en la ecuación. La sensación de quedar fuera de escena fue dolorosa y humillante a la vez, y me dieron ganas de reír. ¿Cuántos años tenemos que fingir que todo está bien delante de casi desconocidos? Recuerdo la tarde en que me habló de la presión del trabajo, un puesto importante, una empresa que no perdona los errores, una vieja herida laboral que aún no ha cicatrizado del todo. Le creí, la entendí, quise ocultarlo, pero ahora ese miedo me ha convertido en un secreto incómodo. Cuando mi carrera exige una imagen impecable, mi amor se guarda, cubierto con un paño, esperando el momento oportuno para sacarlo a la luz. Me pregunto, ¿estoy celosa o estoy sobria? Los celos son una fiebre pasajera, y el sentimiento de rechazo es la enfermedad subyacente de una relación. Una vez que decides actuar, habrá una segunda, una tercera vez. Hoy es la fiesta de Navidad. ¿Y mañana? El cumpleaños de un colega, una reunión con un cliente, la fiesta de fin de año. ¿Cuántas fotos más necesitaré de mi exmarido para verme correcta? ¿Y cuántos rincones más tendré que ocupar sola para verme correcta? Releí su mensaje. No seas egoísta. No hagas de todo tu historia. Esas palabras dolieron como una puñalada. Quizás tenía razón. Yo también quería que esta historia fuera mía. Porque eso era lo que era. Una relación sin decisiones compartidas. Un simple paseo con calor prestado. Había llegado demasiado lejos como para conformarme con el papel de mera espectadora. Pienso en cómo empezamos. En las noches que pasábamos juntas, me hablaba de su matrimonio. Un matrimonio que llevaba mucho tiempo dormido. Las comidas silenciosas, la cama vacía, los fines de semana casi como una obligación. La escuchaba. Veía en sus ojos el deseo de ser vista, no como la esposa de alguien, sino como ella misma. Y ahora quería volver a esa imagen, solo por unas cuantas miradas inquisitivas en el trabajo. Quería abrazarla, decirle, «Está bien, vamos juntas. Si no quieres que se sepa, vamos solas», acariciar su miedo y guiarlo suavemente hacia la luz. Pero no me lo pidió, simplemente lo anunció, y cerró la puerta. Hay quienes dicen que la traición no es solo engañar. Traicionar es, a veces, elegir el miedo en lugar de estar al lado de quien te sostiene la mano. Traicionar es ponerte una máscara y llamarlo paz. Esta noche entiendo por qué me duele. No soy inferior a mi exmarido, soy inferior a una máscara. Y ella creía que esa máscara la salvaría. No sé si estoy siendo demasiado duro. No sé si exagero con lo de la publicidad cuando ella está lidiando con cifras, objetivos y reuniones a las que nunca asisto. Pero sí sé esto. El respeto no se trata de compartir contraseñas. El respeto es saber que las decisiones que nos afectan a ambos no se pueden resumir en 2 palabras. Para que sea menos incómodo, colgué el teléfono. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Me imaginé en aquella fiesta, de pie frente a la puerta, observándola del brazo del hombre al que llamaba el pasado. Imaginé las luces blancas, el tintineo de las copas, la sonrisa de oficina y otro marco que encajaba a la perfección, sin espacio para mí. En esa imagen,
Me encontré retrocediendo, no porque hubiera perdido, sino porque comprendí. Hay límites que, si los ignoras una sola vez, te costarán tu autoestima. Quizás la pierda. Quizás me enfade conmigo mismo por no haberme retenido en una fiesta. Pero si el amor consiste en crecer juntos, entonces la primera lección de madurez es llamar al miedo por su nombre. Quiero creer que cuando lo llamamos por su nombre, también nos acercamos más o aceptamos dejarlo ir. Esa noche empecé a escribir. No una acusación, ni una serie de argumentos para ganar o perder. Solo una promesa para la conversación que debimos haber tenido antes. Si de verdad tienes miedo, dilo. Si necesitas paz, no uses la vieja máscara. Usa mi mano. Y si eliges ese marco, por favor, sé honesto. No cuelgues otra foto nuestra en una habitación a la que no tengo permitido entrar. Y aquí les hago una promesa a ustedes. Quienes ven esta historia, no nos centraremos en culpar a nadie. Analizaremos las distintas capas de miedo, la necesidad de aprobación, los límites y las consecuencias. Veremos cuántas opciones tenía, cuántas puertas podía haber abierto y por qué estaban cerradas. Porque solo a través de la comprensión la ira se transforma en sabiduría. Ahora, permítanme reorganizar la cronología. Esas fechas aparentemente claras pero llenas de lagunas. Cuando todo encaje, verán cómo una fiesta puede destrozar una relación. Y a partir de ahí, sabrán cómo remendar lo que aún se puede salvar o cómo dejar ir sin abandonarse a sí mismos. Me hice una promesa. Antes de juzgar, analizaré toda la información con objetividad, sin dejarme cegar por las emociones, sin dejarme llevar por el miedo, solo los hechos, tan claros, fríos e imparciales como un calendario. El pasado mes de octubre, empezó su nuevo trabajo, un edificio de cristal, ascensores que reflejaban rostros atareados, contratos que incluían los primeros 12 meses como garantía. Aquí todos nos guiamos por números. Sonrió, pero su mirada no reflejaba esa sonrisa. Indicadores clave de rendimiento, proyectos en desarrollo, objetivos trimestrales, las palabras eran tan densas como nubes antes de una tormenta. Esa noche, al llegar a casa, me escribió: en el nuevo piso, la gente se fija en las apariencias. Una buena persona es la que no muestra sus defectos. Le respondí: ser buena no significa no tener puntos débiles. Ser buena es atreverse a reconocerlos y seguir adelante. Me contestó con un pequeño y tímido emoticono sonriente. Enero, dijo, separados. Una frase que pareció resonar en la cocina. Hemos vivido como dos extraños durante mucho tiempo. Guardé silencio, dejándola marcar el ritmo. No le pregunté su nombre, no miré la foto de la boda, no hojeé el viejo cuaderno. Pensé, el pasado es una habitación, si quiere abrirla, la abrirá. Esa noche, su mente debía de estar a 1000 por hora. ¿Cómo seguir sonriendo mientras intentaba caminar? Dijo, no he dicho nada en la empresa. Soy nueva aquí. Que se acostumbren primero a mis habilidades, luego a mi historia. Lo entendí. Quería entenderlo. Mayo. Se mudó. Era un apartamento pequeño pero limpio, con el suelo de madera reflejando la luz de la tarde. Dejó 2 vasos en la estantería. Le pregunté por qué no había dejado solo uno. Uno para ti, dijo. Otro para el día en que estés lo suficientemente tranquila como para invitar a alguien. Miré el segundo vaso y sentí una calidez en el corazón. No porque imaginara quedarme allí para siempre, sino porque se atrevió a decir, algún día. Por la noche me dijo, mi jefe suele preguntarme con delicadeza, ¿estás bien en casa? Yo le respondo, bien. Es más fácil decirlo que explicarlo. Luego rió suavemente. Soy muy buena dando respuestas cortas. Quise decirle, eso se va a alargar, pero me limité a tomarle la mano y ambos guardamos silencio. Nosotros 9º mes. Fines de semana juntos. Ir al supermercado, discutir sobre el café, compartir silencios como 2 personas que han vivido juntas durante más tiempo del que indican los años. Y luego, hace un mes. Ya presenté la demanda, dijo. El papeleo abrió un largo y estrecho laberinto legal. Le envié un enlace a un bufete de abogados que un amigo mío había usado. Déjame que lo averigüe. No insistí. En mi opinión, todo iba según lo previsto. Avanzamos, poco a poco pero con paso firme. Su trabajo marchaba bien.
Su vida personal parecía tener una salida. Eso creía yo, hasta que recibí el mensaje sobre la fiesta. Noviembre, encuesta interna. Ve sola, ve acompañada o no vayas. Parecía que estaba leyendo una pregunta en voz alta. Si gana, ve acompañada, iré con él. Inmediatamente me defendí. ¿Por qué no ir sola? Suspiró. Ahí está, soy la casada. Todo se simplifica si mantengo la imagen intacta. Ir sola plantea interrogantes. Ir con un amante abre la puerta. No quiero que entre nadie. Percibo el aguijón de la simplicidad. Es sencillamente no afrontar la realidad. Es simplemente seguir usando la misma máscara para ocultar las nuevas grietas. Pero también percibo el miedo. Un entorno donde estar bien es un requisito indispensable, donde el colapso personal se ve con recelo. ¿Cómo puedo culpar a alguien por querer sobrevivir? Los vacíos en la historia y cómo los llenó ella. ¿Por qué sus colegas conocían a su exmarido? Porque durante los primeros meses, por costumbre, decía nosotros. Porque al presentarse, se recordaba a sí misma, mi marido trabaja en otro sector. Porque cuando le preguntaban, ¿a dónde vas este Tet?, respondía, a casa de tu marido, para que nadie se detuviera a mirarla demasiado. Las respuestas cortas formaban un mapa falso que ella misma tenía que seguir para encajar. ¿Y yo? Entré en su vida por la puerta de atrás, sigilosamente como un buen ladrón, ayudando a mover cajas, cambiando bombillas fundidas, escuchando conversaciones incómodas. Pensé que, algún día, abriría la puerta principal y me saludaría con un nombre que inspiraba confianza. No me imaginaba que su trabajo mantuviera esa puerta cerrada con llave durante tanto tiempo. Los conflictos comienzan a surgir a medida que se completa el plazo. Puedo comprender su lógica de supervivencia, pero la empatía tiene un límite. No puede reemplazar transparencia. En decisiones que nos afectan a ambos, ella optó por la solución más sencilla en el trabajo, relegándome a un segundo plano. Entiendo por qué. No puedo darlo por sentado. Me pregunto, si hoy combina un cuadro antiguo, ¿cuántas líneas falsas tendrá que añadir mañana para que todo vuelva a combinar? Con cada ajuste, se irá recortando un poco de la realidad. ¿Cuándo me tocará a mí quedar completamente fuera del marco? Coloca la cinta métrica sobre la zona que deseas medir y vuelve a medir. ¿Celos? Sí. ¿Dolor? Obviamente. Pero más allá de eso, era el miedo a ser invisible, el mismo miedo que la atormentaba en su matrimonio anterior. De repente comprendí la paradoja. Para no ser invisible en el trabajo, había hecho invisible a su amante. Y para no regresar a la fría cocina del pasado, me vi obligado a pedir una silla de verdad en la mesa actual. La madurez llega cuando nos atrevemos a redibujar el mapa, dispuestos a borrar los caminos que llevan a callejones sin salida, incluso cuando ese callejón sin salida es conveniente, simple, y los demás están acostumbrados a verlo en papel. Resumen de la cronología. Octubre. Nuevo trabajo. Cultura de estabilidad igual a ausencia de defectos. Enero. Separarse. Guardar silencio en el trabajo para respirar mejor. Marzo. Viviendo solo. Sigo contando la historia minimalista. Estoy bien. Este octubre. 9 meses de amor. Un mes de dedicación. Noviembre. Observar a los asistentes al grupo decidir ir con el ex para que encaje con la imagen. Todo encajó a favor del miedo. Y como había visto claramente el camino del miedo, supe que lo que venía después ya no era una incógnita. ¿Quién tiene razón y quién no? Pero la pregunta, ¿qué valor prevalece cuando dos personas miran el mismo cuadro pero quieren colgarlo en paredes diferentes? Llegaremos a ese punto ahora. La colisión entre una identidad que necesita ser protegida y una verdad que necesita ser nombrada, una llamada de 11 minutos. Palabras que dan en el clavo y un momento de silencio tan largo como una noche en vela. Porque solo mirando directamente a conflicto de valores sabremos si este amor está madurando o convirtiéndose en otra máscara. Sonó el teléfono. Escribí una pregunta amable y la borré. Escribí una directa y la borré. Finalmente pulsé llamar. Sonó 3 veces. Contestó, respirando suavemente, como quien intenta mantener la calma sobre la cuerda floja. No soy yo. Solicitar opinión
Lo das todo comenzó, sin saludar. Sus palabras cayeron como una piedra arrojada a un estanque en calma. Se desataron las primeras ondas. Tragué saliva. No necesitas mi permiso, dije, intentando que no me temblara la voz. Pero si decides afectan a ambos como mínimo, debe serlo, hablar claro antes. Eso no es control, eso es respeto. Al otro lado reinaba el silencio. Oí el tañido de un reloj de pared. Luego suspiró, cansada. Yo necesidad de seguridad, estoy en el trabajo. Construí un muro para protegerme del viento. ¿Quieres que lo derribe ahora, delante de todos, mientras la tormenta aún arrecia? Cerré los ojos. En la oscuridad vi a dos personas de pie a ambos lados del precipicio, cada una aferrada a un salvavidas como si fuera una boya. Ella se aferraba a seguro imágenes, orden, una historia bien contada. Y aceptó verdad nombrar, reconocer, dar lugar a lo que realmente existe. Te dije, no conviertas todo en tu historia, dije lentamente. Pero si eliges ponte la vieja máscara, entonces esa máscara te cubrirá la boca. Ya no podrás hacer tuya ninguna historia. Soy demanda, respondió, elevando un poco la voz. ¿Quieres que salga corriendo de un salón abarrotado solo para marcar la soberanía? No soporto que se reproduzca otra película privada una y otra vez en esa oficina. Yo diría que calificar no es lo que necesito. Simplemente quiero ser reconocido no como una bandera plantada en la cima de una montaña, sino como un nombre imborrable en la lista de invitados de tu vida. Pero sé que, si lo digo ahora, todo se convertirá en polvo de tiza en el debate, flotando en el aire sin llegar al fondo del asunto. Bajé la voz. Entiendo que tengas miedo. Ya te han azotado antes. Pero si el muro que construyes, deténganlo entonces. El muro ya no es un refugio. Es prisión. De nuevo silencio. Oí cómo se cerraba su ventana. Debió de bloquear un viento de verdad, pero yo no podía bloquear el viento en mi pecho. En Necesito espacio dijo, la tercera frase, como un punto final a la llamada. No puedo mantener el equilibrio y calmar tus emociones al mismo tiempo. 11 minutos. Miré el número en la pantalla cuando terminó la llamada. No fue suficiente para dar explicaciones, ni lo suficientemente corto como para descartarlo como un malentendido. Justo lo suficiente para verlo punto, estrías correr a través del valioso piso de los dos. Me senté junto a la cama, aún con el teléfono apagado en la mano. En mi cabeza, las viejas palabras aparecían como subtítulos. No seas egoísta, no hagas de todo tu historia, no hace falta pedir permiso. Esas palabras eran como trozos de cinta adhesiva pegados a toda prisa en una pared agrietada. Podían ocultar las miradas de los transeúntes, pero no puede subir el techo cuando llega la tormenta. Pienso en su ego laboral, una identificación construida con logros, horarios y gráficos de crecimiento. Ahí está ella. Creíble porque nunca molestamos a los demás con nuestros asuntos personales. Nuestra verdad es ruidosa, torpe y, por supuesto, molesta. La verdad siempre resulta molesta cuando exige lo que le corresponde. Aparecer en lugares donde la gente simplemente quiere exhibir sus productos de forma atractiva. No la culpo por querer sobrevivir, pero de repente comprendí por qué me sentí traicionada. Ella apuesta en una máscara y me preguntó aceptar oculta hasta estar a salvo. Me veo reflejada en mi propia sombra, concreta, nítida e invisible. En el dolor había un hilo delgado que me sostenía. Si yo complicidad con esta mascarilla hoy, mañana apenas tendré derecho a hablar de ello. Honestidad, si me callo ahora, me borraré de la conversación y me sorprenderá que nadie vuelva a mencionarlo. Volví a abrir mis notas y escribí 2 columnas, seguro y verdad. En la sección de seguridad anoté sus temores, la mirada del jefe, los rumores, las evaluaciones de desempeño y los contratos de menos de 2 años. En la sección de verdad escribí lo que necesitaba, diálogo antes de tomar decisiones conjuntas. Ningún uso pasado a ser fachada. No conviertas a un amante en secreto. Miro la lista y sé que ninguna columna está mal. Un error se produce cuando una columna está mal. Tragosa columna. La verdadera pérdida de la llamada de 11 minutos no fue una fiesta. Fue un idioma común simplemente roto. No hablábamos el mismo idioma.
Ella hablaba sobrevivir. Hablo inglés integridadi. Cuando chocan los dos idiomas. El oyente oye un ruido, pero lo único que se rompe es fe. No quiero acabar aquí. En este amargo momento de sopesar los pros y los contras, quiero intentarlo, pandemia su lenguaje, para entender por qué irme con mi exmarido era sencillo. Quería intervenir. Laberinto de oficina ella, mirando las paredes, los letreros, las salidas de emergencia que veía todos los días, para saber entre conserva la imagen y conserva a quien amas. ¿Cuál de estas carreteras es más estrecha, más resbaladiza y más oscura? Así pues, antes de decidir nada después de esos 11 minutos y 3 frases, haremos lo siguiente. ¿Entre dónde comienza cada elección? Cultura laboral, riesgos reales y los giros que ella podría haber elegido. Solo al examinar cada uno de esos caminos a la luz podremos ver si la máscara es realmente el único escudo, o simplemente la vieja costumbre de un corazón cansado. Y a partir de ahí, podemos preguntar límites sean amables y firmes, por ambos. Quise adentrarme en su laberinto, no para juzgar, sino para comprender por qué una decisión tan sencilla tenía tanta trascendencia. En su trabajo, los registros colgaban como espejos, reflejaban quién era negligente, reflejaban cada detalle de su vida personal. Aquí trabajamos con números, no con historias, dijo una vez su jefe en una reunión que ella recordó medio en broma. Los gráficos colgaban de las paredes de la sala de conferencias como cuerdas, y quien resbalara caería al suelo de baldosas de los chismes. Para ella, el riesgo no es un concepto abstracto, tiene nombre, presencia y la costumbre de rondar por los pasillos. Una colega una vez tomó una licencia temporal por asuntos familiares. Cuando regresó, el proyecto importante había sido transferido a otra persona. A otra la tacharon de distraída, solo por haber faltado la semana en que vencía un contrato. En ese entorno, estar bien no es un estado mental. Estar bien es compromiso de no crear preguntas. El divorcio, por muy civilizado que sea, sigue siendo una gran incógnita. Le escribí 3 caminos que podía tomar. Caminos que yo había sugerido mentalmente, pero que ella nunca había querido tomar. Primer turno. Adelante. Solo con una explicación neutral. Mi pareja tiene una fiesta de empresa esa noche. Nos vamos por separado. Sencillo. La gente asentirá, servirá bebidas y cambiará de tema. Ella se quedará de pie entre la multitud como un pequeño bote, pero al menos nadie la mirará desde fuera. ¿Por qué no eliges? Porque ir solo es mata la vieja historia a la mitad, dejándola allí con el borde del hueso al descubierto. Cada asentimiento podía ir acompañado de una elipsis invisible. ¿Y la próxima vez? Ir solo hoy significaba tener que opuesto la próxima vez. En cuanto a ella, después de un año construyendo un muro, todavía no tiene fuerzas para quitar ni una sola piedra de delante de las luces de Navidad. No porque sea cobarde, sino porque no tiene suficiente energía. Segundo turno. No te vayas, contacto. Tengo asuntos familiares que atender dividido por tengo que ausentarme el fin de semana. Todos comprenden que hay cientos de razones para las vacaciones. Ausentarse no es un delito. ¿Por qué no eligió? Porque la ausencia es ceder el protagonismo a la historia de otra persona sobre sí misma. No presentarse significaba que aquello que había construido con tanto esfuerzo durante un año se vería influenciado por la imaginación ajena. Allí, la ausencia se consideraba una debilidad, y odiaba que la vieran como débil. Ese sentimiento venía arraigado en ella desde un antiguo fracaso. Tercera opción. Ir juntos colegas cercanos convertir a un acompañante en un socio comercial. Marta, ven, necesitamos encontrar un socio. Esta opción es razonable, incluso estratégica. ¿Por qué no eligió? Porque eso implicaba otra pregunta. ¿Y su marido? Esta opción no cubre, solo cambiar de posición de la cortina. Y no quería tocar el cordón de la cortina cuando toda la habitación la estaba mirando. Y el camino que ella eligió, ir con el exmarido parece un bucle, pero para ella lo es. Atajo él. Atajo la llevó directamente desde la puerta al salón de banquetes, evitando la mesa de preguntas y respuestas. Este atajo ayudó a que la gente creyera que la foto del marco era auténtica.
Nunca se mudó el atajo, le evitó tener que sacar su corazón tembloroso a la luz blanca de la lámpara del pasillo. Intenté palpar ese miedo para ver cómo latía. Un latido del pasado, un tropiezo profesional que la hizo jurar que jamás permitiría que nadie volviera a malinterpretarla. Un latido del presente, un contrato de menos de 2 años, un jefe con fama de difícil, un proyecto de fin de trimestre en pleno apogeo, un latido del futuro. Si la foto se filtraba ahora, creía que tendría que colecciona pieza sola, pero si intentara mantener el vaso puesto una Navidad más, tal vez lograría mantenerse más firme. En un laberinto, los atajos siempre resultan atractivos. Pero los atajos también son lugares fáciles. Se perdió a sí mismo. Lo veo más claramente cuando la imagino del brazo del hombre que solía ser su esposo. No porque vaya a volver con él, sino porque va a volver a una versión de sí misma, la versión que sabe cómo tranquilizar a los demás con una historia bonita, y la versión que está aprendiendo a ser honesta, aprendiendo a soportar algunos ceños fruncidos, es arrinconado a esperar el momento adecuado. También me miré en ese espejo. ¿Le estoy pidiendo que siga ese camino? Sin atajos, solo porque tengo miedo de pasar desapercibida. ¿Estoy convirtiendo mi necesidad de reconocimiento en carga sobre su hombro? Mi verdad tiene derecho a estar presente, pero puede elegir. Forma estar presente sin lastimar a la persona que amas. Pero otra verdad permanece allí, negándose a retroceder. El camino que ella eligió. Me desalojó tu atajo, es mi rodeo. Y si hoy acepto tomar un rodeo, mañana olvidaré el camino de regreso. Intenté reescribir para ella un guión, seguro pero real, algo que nunca tuvo tiempo de ensayar. Esta noche voy sola. Todo está en casa, bien a nuestra manera. Significado cambiar a precio el trabajo, pero no quiero usarlo, pasado para decorar la fachada. Si alguien pregunta, seré lo más claro posible, y me detendré antes de que mi historia se convierta en su tema. No sé si el guión la salvó de las miradas, pero sé que la mantuvo alejada de perder la parte de mí que está creciendo. También me impide convertirme en secreto. Tras comprender por qué no eligió otros caminos, tuve que afrontar la inevitable pregunta: ¿qué ocurre si la persona amada elige preservación de imágenes por difuminar? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite? Concesión sin convertirse en complicidad. La respuesta no está en la sala de conferencias ni bajo las luces de Navidad. Está en la decisión que estamos a punto de tomar: apoyarnos mutuamente. Límites clarosos, soltarse mutuamente respeto. Es aquí donde la historia da un giro, donde no hay atajos, donde debemos elegir. Siga derecho a través del dolor, hacia lo que vale la pena conservar. Ve al lugar donde se toman las decisiones, donde una relación puede mantenerse o caer, pero no finjas ni una noche más. Me llevó toda la noche escribirlo. No es una acusación ni una súplica, solo un pequeño mapa para 2 personas en una encrucijada, para que, si alguna vez tuviéramos que separarnos, supiéramos de dónde veníamos. Le envié un mensaje de texto. Comprendo tu temor al trabajo. Respeto tus esfuerzos por construir un muro para bloquear el viento. Pero todo muro tiene una puerta. Decisiones tócanos, hey, que pasar por esa puerta. El nombre de la puerta es diálogo. No te pido que lo hagas público de inmediato. Te pido límite. 1. No usar pasado a ser fachada. 2. Todo nos afecta a ti y a mí, dilo antes de hacerlo. 3. Si tienes que guardar las apariencias, hazlo. No me borres fuera de la imagen. Si esto es exigente, pido disculpas por haber crecido de una manera que exige respeto. El mensaje verde indicaba leído. Entonces ella respondió, rápida y tajantemente. Si traes más carga en este momento, mejor tú. Vamos, vamos. Soy mantente a salvo para que no se desmorone. Estás haciendo que todo funcione. Su historia. Las palabras no gritaban, pero sabían dónde dolía. Miré la pantalla como si me mirara en un espejo, donde me vi intentando salvar algo que había sido colocado detrás. Escribo despacio. Entonces, tú eliges, ve contigo mismo. Dejamos este espacio como para siempre. Espero que te mantengas fuerte. Cuando lo envié, se me heló la sangre. No se oía nada. Solo un silencio nuevo, denso e insoportable.
Su respuesta llegó unos minutos después. Vale, pero ¿puedes? Contraseña de Netflix, ¿no? Estoy viendo. Me reí. No una carcajada, sino una de esas que te hacen arder los ojos. Del cuadro que acababa de quitar de la pared, la única parte que pidió que se quedara era el control remoto. Recuerdo las noches en que nos apoyábamos mutuamente, discutiendo sobre qué película elegir, leyendo juntos los subtítulos en silencio. Lo único que quería ahora era el derecho a ver el resto, sin mí. Cambié la contraseña. No hubo más mensajes. Una puerta se cerró entre nosotros con un leve pitido. A medianoche di una vuelta por la habitación, como un hábito de autoprotección. Abrí el armario y vi el suéter que había olvidado, lo doblé y lo metí en mi bolso. Giré la foto en la estantería. Una tarde lluviosa, 2 tazas de chocolate caliente, 2 manos entrelazadas como si cualquier tormenta pudiera ser nombrada y superada. No la tiré, simplemente dejé el marco punto de frente a la pared. No es odio, sino simplemente una negativa a seguir viendo una lección ya aprendida. Me di cuenta de que los límites no son muros altos que impiden el dolor. Los límites son las palabras suaves pero definitivas. Aquí está mi parte. Si pasas por aquí, toca. No tocó. Me envió un mensaje educado diciendo, no seas egoísta, y luego me apartó de la ecuación porque es raro. Imaginé que algún día volvería a encontrarme con ella en algún rincón del camino, cuando nuestros miedos hubieran cambiado, cuando cada uno de nosotros hubiera aprendido a mantente al margen, sin esconderte de los demás. Pero esa es una historia para el futuro, no una razón para postergar la valentía del presente. A la mañana siguiente, la luz del sol que se filtraba por las cortinas fue un reconocimiento. Todo continuaba, aunque algo acababa de terminar. Preparé café, percibí el amargor familiar y me di cuenta, maduro suele oler así, ni fragante ni embriagador, simplemente lo suficientemente sobrio como para ver la vida con menos pesimismo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje breve de ella. Era finalizar la sesión. ¿Puede, en cambio, no lo son? Colgué el teléfono, ya sin enfado ni resentimiento. Comprendí la ironía que debía estar presente para cerca. Todas las relaciones tienen un detalle así. Un botón cierra la herida, recordándome por qué la cosí. No respondo, no para ganar, sino para ninguna traición. Límite recién establecido. Por la tarde, llevé una bolsa con suéteres y algunas cosas pequeñas a la recepción del edificio donde vivía. Había un papel adjunto. Tus cosas. Tu parte, me la quedo. Firmé. Mi firma no tembló tanto como temía. Resulta que cuando la gente elige su porción, sus manos se vuelven un poco más firmes. Esa noche, sin Netflix, abrí un libro antiguo. Sus páginas trataban sobre las cosas a las que nos aferramos después de dejarlas ir. Resulta que autoestima es más ligero de lo que pensamos. No nos agobia, nos sostiene, nos libra de la costumbre de reconciliarnos con nosotros mismos borrándonos poco a poco. Nos libra de la forma de amar que convierte al otro en un espejo. Cada vez que nos miramos, tenemos que repintar las grietas. No quiero convertir esta historia en una moraleja, pero si tuviera que destacar un aspecto, probablemente sería este. Conserva la imagen no es pecado. El pecado es conserva la imagen difuminando a la persona que te sujeta la mano. El amor no requiere demostración, pero el amor requiere lista de asistencia. Cuando una relación ya no tiene el valor de criticar las decisiones compartidas, ha dejado de ser un refugio. Sé que algunos preguntarán, ¿tiene que ser una fiesta? No. La gente no rompe por una noche. Rompen porque un sistema de referencia donde las emociones se ven como distracciones, el diálogo como barreras y el respeto como exigencias. La fiesta es solo un foco. Las grietas ya están ahí. Entonces, ¿cómo seguir adelante sin volverse escéptico, sin repetir el mismo error con la siguiente persona? Anoté 3 preguntas en mi cuaderno, no para enseñar a nadie, sino para recordármelo a mí mismo. 1. Cuando tengo miedo, ¿hago invisible a mi ser querido? 2. En lo que respecta a la seguridad, ¿acaso debería llamar madurez a ocultarla? 3. Cuando establezco límites, ¿los uso como vallas que alejan a la gente o como puertas que la invitan a entrar adecuadamente? Cerré el libro.
Fuera de la ventana, las luces de la ciudad estaban encendidas. Había luces de escenario, había luces de cocina. Decidí volver a casa, donde la verdad no era tan evidente, pero sí lo suficientemente clara como para vernos. Y es entonces cuando la historia llega a su parte final. Lecciones que te puedes llevar contigo, no para colgarlo en la pared como un manifiesto, sino para guardarlo en el bolsillo como una pequeña brújula, para ayudarnos a amar más claro, más suave y más libertad, incluso a la hora de decir adiós. Analicemos las preguntas, las normas básicas y cómo establecer límites sin dejar de ser amables, para que, si alguna vez volvemos a ver esa foto en particular, sepamos qué lugar ocupar en ella. Ninguna relación se construye para perdurar bajo la máscara del pasado, pero ninguna relación puede crecer si desestimamos los miedos del otro como triviales. Después de esta historia, no quiero que solo recuerdes los detalles de Netflix o de una fiesta navideña. Quiero que lleves contigo una pequeña brújula, para que la próxima vez que te encuentres en la encrucijada de preservar tu imagen y preservar la relación, sepas qué camino tomar. 3 preguntas que debes hacerte antes de seguir queriendo a una persona divorciada. 1. Plazo y situación legal. ¿Qué hecho? Casa, cuenta, documentos, qué haciendo, que aún no ha comenzado anota el hito fechala, relación soporta la ambigüedad durante un tiempo, luego se convierte en fatiga. 2. Visibilidad. Lo haré ser llamado dónde y cuándo. En un grupo de amigos, familia o en el trabajo, no es necesario mostrarlo, pero sí es necesario. Lista de asistencia. Si la respuesta siempre es más tarde, pregunta, más tarde. ¿Cuánto tiempo? San. Puntos no negociables. ¿Qué es límites centrales? Ejemplo, no usar pasado a hacer fachada. Cada decisión afecta a 2 personas. Hay que avisar con antelación. Escribe para ver, no solo para sentir. Principio de establecimiento de límites en 5 pasos. Suave pero definitivo. Nombre. Este tocanocen. El punto A dividido por B, dividido por C. Evite culpar. Describa impacto. Recomendaciones específicas. ¿Puedes hacer X en lugar de Y? Los límites difusos son una invitación al caos. Acuerdo de reinspección. Nosotros mirar hacia atrás después de 2 semanas. Los límites personales necesitan un plan de mantenimiento. Comunicar consecuencias razonables. Si Z se repite, yo pausar dividido por darse de baja. Las consecuencias no son un castigo, son un mecanismo de autopreservación. Cumple tu palabra. Cuando llegue el momento, cumple tu palabra. El amor propio es el peso que mantiene firme la aguja de la brújula. 3 ejemplos de frases de diálogo que puedes usar de inmediato. Respeto la presión de tu trabajo, pero cuando la decisión nos afecta a ambos, necesito saberlo con antelación. No necesito armar un escándalo. Solo necesito no lo borres del marco. Si necesitas algo sencillo esta noche, podemos partir, pero, desde el día X, juntos cambiar la historia para algo más real. Señales rojas y señales verdes para evitar perderse en el laberinto. Rojo. No conviertas todo en tu historia. Tú son exigentes. Hermanos, delicado estas frases convierten los límites en pecados. Rojo. Cada vez que se menciona el diálogo, el otro lado solicitar silencio para evitar la incomodidad. El silencio prolongado es una sustancia química que corroe la confianza. Verde. Admitir lo incómodo de la verdad. Esto difícil, pero nosotros dilo primero. Verde. Proponer de forma proactiva cronología conversión. En 30 días, yo deja de usar el pasado. Crear una fachada. Un pequeño ejercicio para evitar caer en el bucle de los atajos. Crea 2 columnas como hicimos nosotros. Seguro. Verdad debajo de cada columna. Escriba 3 cosas. ¿Tienes miedo de perder si selecciona la otra columna? Escriba 3 maneras. Reducir el riesgo sin usar mascarilla. Cuando el miedo plan es menos necesario esconder. Práctica 48 horas de silencio con propósito. No es una guerra fría, sino 48 horas. Sin reflejos defensivos. Anota lo que tú realmente lo necesitó. Rompe con el hábito de querer ganar. Después de 48 horas, retoma el diálogo con demanda, no igual a acusación. Si se ve obligado a marcharse, no se marchan a una fiesta,
sino que se van dos personas a hablar otro idioma. Habla una de las partes sobrevivir, dijo la otra parte integridad, y se niegan a aprender frases básicas el uno del otro. Entonces, la ruptura es una forma de respeto a ambos sistemas de valores, de modo que cada persona siga creciendo sin obligar a la otra a menguar. Último recordatorio, para no volver a traicionarte. Conserva la imagen inocente el crimen. Conserva la imagen difuminando a la persona que te sujeta la mano. Límite sin el permiso de nadie te necesita cumple tu palabra. Amor maduro sin promesa de paz. Prometía atravesar la tormenta con honestidad. Llamada a la acción. Si esta historia te ha conmovido, por favor deja un comentario. Límite o límite para que sepa que estás listo para nombrar tu propia verdad. ¿Quieres parte 2? ¿Desde qué perspectiva? Punto de vista del exmarido, cuando lo contrataron para hacer una fachada. ¿Qué vio? Punto de vista. El jefe en el trabajo. ¿Cómo ven realmente a los empleados divorciados? Punto de vista del mejor amigo del autor original. ¿Cuándo debes guardar silencio y cuándo debes salvar a tu amigo del apuro? Elige una esquina y comentario justo debajo del video. Cada vez que compartas tu historia personal, aunque solo sean unas pocas líneas, puede ser una pequeña luz que ayude a alguien. Encuentra la salida del laberinto de ellos. Y si necesitas una copia guión de diálogo según sus propias circunstancias, escriba. Le prepararé una oración de ejemplo concisa para que la utilice de inmediato.